necesitamos recordar una y otra vez es que la forma más segura que nosotros tenemos de la presencia de Dios en este lugar es la palabra de Dios. No pienses que tienes que sentir alguna cosa. No pienses que tiene que ser esto amoroso para que realmente sepamos que Dios está presente. No, Dios está presente cada vez que su palabra es fielmente expuesta, fielmente declarada. Entonces, que esa sea la convicción de tu corazón. Dios está aquí presente porque su palabra se abre y su palabra se enseña y su palabra se lee y su palabra se predica y su palabra se ora. Así que nunca olvidemos eso. Les invito entonces a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 46. Lucas 22, versículos del 39 al 46. Dice así la palabra de Dios. Después de salir se fue, y como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su dolor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Quiero llevarte un momento a aquel lugar más oscuro en el que has estado. Y no me refiero a un cuarto oscuro, no me refiero a un túnel oscuro, sino que me refiero a aquel lugar donde experimentaste una angustia, un dolor, un desánimo y una desesperación que nunca antes habías experimentado. Piensa en aquel lugar. Piensa en ese lugar donde estabas solo o sola y todos tus peores temores parecía que estaban a punto de hacerse realidad. Piensa en el lugar en que estabas y donde era el único lugar donde jamás te gustaría haber estado. Piensa en ese lugar donde estabas atrapado y parecía que no había ninguna salida. ¿Has estado en un lugar así? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido tan desesperado, tan angustiado, que solo le pedías al Señor: sácame de aquí, por favor, porque no soporto estar así? Tengo tanto miedo de estar aquí. Tengo tanta angustia de estar pasando lo que estoy pasando. Bueno, déjame decirte algo. Jesús fue a ese lugar oscuro. E incluso Jesús fue a un lugar aún más oscuro de cualquier lugar oscuro en el que nosotros podemos haber estado alguna vez. Mientras nosotros seguimos a Jesús hacia el monte de los olivos, hasta ese lugar secreto donde Él se reunía con sus discípulos, nosotros nos damos cuenta que Jesús se encontró solo. Y encontramos que Jesús experimentó una angustia sin igual. Y es por eso que cuando leemos Lucas 22 del 39 al 46, nos damos cuenta que estamos pisando en Tierra Santa. Escuchar el clamor de Jesús, escuchar las palabras que Él pronunció aquella noche, es entrar en los misterios más profundos de la encarnación y ver cuánto sufrió nuestro Salvador
para tu salvación, para mi salvación. Es por eso que, pensando en este texto, el tema es el siguiente: el lugar más oscuro. El lugar más oscuro. Y lo primero que el texto menciona es que el lugar más oscuro fue un lugar donde Jesús luchó solo. El lugar más oscuro fue un lugar donde Jesús luchó solo. Todo indica que el huerto o el jardín en Getsemaní era uno de los lugares favoritos del Señor Jesucristo. Lucas nos dice en el verso 39 que después de celebrar la cena, Jesús se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Este era el jardín secreto donde, insisto, a Jesús parece que le encantaba ir con sus discípulos. Parece que en su última en su última semana en Jerusalén, en la semana de la Pasión, durante todas las noches Jesús se retiraba de Jerusalén, subía por la ladera del monte de los olivos y entraba en este jardín para estar lejos de todos aquellos que buscaban matarlo, de todos aquellos que querían acabar con su vida. Y lo más probable es que durante aquellas noches que pasó con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó con ellos un compañerismo muy precioso. Tal vez cantaban juntos, tal vez tenían discusiones bastante reflexivas acerca de muchas cosas. También lo más probable es que experimentaban fervientes momentos de oración. Solo que en esta noche en particular, Jesús soportó el sufrimiento más intenso que podemos imaginar. Ningún hombre será jamás capaz de sondear las profundidades de la angustia, del dolor, del sufrimiento que nuestro Salvador experimentó en el Getsemaní, cuando la realidad plena, cuando la realidad absoluta de su sufrimiento penetró en lo más hondo de su corazón puro. Si bien es cierto, no podemos sondear en profundidad qué es lo que Jesús experimentó aquella noche en el Getsemaní, al menos podemos creer lo que la Biblia dice acerca de lo que Él vivió en aquella noche. Al leer el relato de Lucas sobre esta noche oscura del alma del Salvador, vemos que Getsemaní fue un lugar solitario para Jesús, a pesar de la presencia de sus discípulos. ¿Te has sentido alguna vez solo, pero estás rodeado de personas? ¿Te has sentido tan solo que parece que las personas que están a tu lado no te hacen ningún tipo de compañía? Bueno, todo indica que Jesús experimentó eso. Él fue al jardín con sus discípulos, obviamente excepto Judas, porque él ya había salido para traicionar a Jesús. Y cuando llegó al lugar que había determinado, o al lugar donde él quería orar, les dice: oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable y, puesto de rodillas, oraba diciendo. Fíjese que aunque Jesús estaba con sus discípulos en aquella noche, había un lugar donde él necesitaba ir solo. Mateo nos dice que él tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero aún así, nos dice también Mateo, que él se alejó de Pedro, Jacobo y Juan un poco más allá para estar solo. Cuando se trató de orar al Padre, Jesús tuvo que estar a solas con el Padre. Y cuando regresó, descubrió lo solo que él estaba, porque sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Verso 45 dice: cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Ya dijimos, Judas ya se había ido para traicionarlo. Pronto
Pedro negaría a Jesús y todos los demás discípulos huirían. Y ahora, en lugar de velar con Jesús, en lugar de orar con Jesús, tal como Jesús les dijo, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban durmiendo. Se habían quedado profundamente dormidos. Fíjense, todos ellos dejaron a Jesús solo durante la larga y oscura noche que él experimentó. Cuando llegó el momento de que nuestro Salvador hiciera la obra de nuestra salvación en la cruz, sus discípulos no lo ayudaron en lo más mínimo. Solo Jesús fue llamado a morir en la cruz. Y solo Él tuvo que luchar con este llamado. Porque Getsemaní era un lugar de angustia, de lucha solitaria. Lucas nos dice que Jesús estaba en angustia, verso 44, y angustiado. Y esta palabra, traducida literalmente, sería agonía. Jesús estaba en agonía, que es un término que sirve para expresar el amargo esfuerzo que él estaba realizando. Él estaba en un conflicto feroz consigo mismo. Fíjese, no solamente Jesús estaba pasando por una extenuante experiencia de dolor interno, como tú o como yo alguna vez hemos pasado. No. Jesús tuvo una pelea dentro de su alma. Jesús tuvo una lucha dentro de su corazón. Como el gran teólogo norteamericano Jonathan Edwards explicó, la palabra griega agonía no implica un grado común de dolor, sino una angustia tan extrema que su naturaleza tuvo un conflicto violento con él, como un hombre que lucha con todas sus fuerzas con un hombre más fuerte. Eso es lo que Jesús estaba experimentando en aquella noche. Una lucha potente, una lucha tremenda consigo mismo. Ahora, la fuente de ese intenso conflicto se revela en el verso 42. Jesús oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Fíjense, Jesús estaba luchando contra los poderes de las tinieblas que lo conducían a la cruz, que lo estaban llevando a la cruz. Pero Jesús también estaba luchando ¿contra qué? Contra la voluntad del Padre que lo estaba llevando a la cruz también. Entonces fue una batalla de dos voluntades, o una batalla contra dos voluntades. Estaba la voluntad del Padre, que era que el Hijo tomara de esta copa, pero también estaba la voluntad de Jesús, que preguntó si había alguna otra forma, cualquier otro camino, excepto pasar por la cruz. Nosotros sabemos que Jesús ya había luchado antes con el diablo. De hecho, él lo venció en el desierto. Y en el desierto Jesús fue tentado a recibir la corona sin pasar por la cruz. Pero ahora, en el final de su ministerio terrenal, estaba luchando exactamente con la misma pregunta. ¿Habría alguna otra salida? ¿Hay alguna alternativa a la cruz? ¿Hay alguna forma más fácil de salvar al pueblo de Dios? Y aquí, insisto, estamos sumergidos en los misterios más profundos de la encarnación. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Es una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús no se puede dividir, sino solo se puede distinguir. Y entre otras cosas, la encarnación del Dios hombre significa que Jesús tenía tanto una voluntad humana como también una voluntad divina. Y esta es la enseñanza de la Iglesia, por lo menos desde el año 680, cuando se acordó claramente esto a la luz de la Escritura. Jesús tiene dos voluntades, una divina y una humana.
Porque Él no es una mezcla de un Dios con un hombre. Él es el Dios hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Y con respecto a su naturaleza divina, obviamente Jesús tenía la misma voluntad que el Padre, porque Jesús es Dios. El Padre y el Hijo son uno solo, son un solo Dios. Sin embargo, con respecto a su naturaleza humana, Jesús mismo hizo una clara y cuidadosa distinción entre su voluntad y la voluntad del Padre. Si hizo la voluntad del Padre, y esto es muy importante, si Jesús hizo la voluntad del Padre, es porque eligió hacer la voluntad del Padre, no porque siempre le fue fácil hacerla, o porque fue automático para Él hacerla. Es porque Él eligió hacerla, es porque Él quiso hacerla. Y en Getsemaní nosotros vemos la voluntad humana de Jesús, luchando con la voluntad divina. Humanamente hablando, Jesús no quería ir a la cruz, porque la cruz era infame en sí misma. La cruz era una muerte dolorosa. Y yo digo humanamente hablando, porque vemos aquí la verdadera humanidad de Jesús tan claramente como la vemos en todas las partes de los evangelios. Como ser humano, Jesús tuvo el mismo instinto de preservar la vida que tienes tú y que tengo yo. Nadie amaba más la vida que Jesús. ¿Cómo podría ser su voluntad, por lo tanto, sufrir la tortura de su cuerpo y la maldición de su muerte? Jesús era contrario a la muerte. Todo en su humanidad retrocedió a la idea de morir. Su preferencia natural, su preferencia humana era vivir. Entonces, en la agonía de su alma, ¿qué fue lo que Él hizo? Él le pidió al Padre si había alguna otra forma, si había algún otro camino para conseguir la salvación del pueblo. Otro camino que no fuera la muerte en la cruz. Y todo este sufrimiento, Jesús tuvo que atravesarlo completamente solo. Sus discípulos estaban dormidos. Solo Él estaba atravesando este lugar más oscuro. Ninguno de nosotros, por muy terrible que haya sido tu sufrimiento, y yo no puedo ponerme en tus zapatos y decir, yo sé lo que tú sufriste. No puedo hacerlo. Pero déjame decirte algo, porque esto es claro. Ninguno de nosotros ha sufrido la soledad que Jesús sufrió en el lugar más oscuro. Ninguno de nosotros ha estado solo en aquel lugar oscuro. Cristo solamente estuvo solo. Pero este lugar más oscuro también nos habla, o nos dice, que fue un lugar donde Jesús experimentó un terrible sufrimiento. No solamente la soledad, sino que Él también experimentó un terrible sufrimiento. Fíjense que esta era la culminación, el clímax del conflicto espiritual de Jesús. Y Jesús sufrió más angustia de lo que nosotros jamás sabremos. El Salvador que vemos y escuchamos en el jardín de Getsemaní es aquel que se describe en Hebreos, texto que leímos en la liturgia, como aquel que ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Y con una precisión médica, obviamente, Lucas nos dice en el verso 44, y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Las grandes gotas de sudor ensangrentadas que caían de la frente de Jesús, de la frente de nuestro Salvador, muestran que Él estaba en el extremo de la angustia humana. Que Él estaba soportando un dolor tan intenso que es indescriptible. Y esto explica
o puede explicar el por qué Jesús se arrodilló para orar. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que los que somos piadosos oramos de rodillas? Los judíos no oraban de rodillas. Los judíos oraban de pie. Esa era la costumbre de ellos. De pie, con manos alzadas y con vista al cielo. Así oraban. Pero Jesús nos dice, puesto de rodillas. Y es lo más probable que debido a esta angustia extrema, debido a este dolor intenso que estaba experimentando, a esta agonía, él no podía ni siquiera mantenerse de pie. Jesús estaba, podríamos decir, en el límite de su resistencia física y emocional. Estaba cerca del colapso total. Quiero que pienses bien en eso, porque ¿cuántas veces tú has dicho, yo estoy tan angustiado que no puedo ni siquiera respirar? Déjame decirte, Jesús estuvo allí y mucho más profundo que eso. De hecho, el Evangelio de Marcos dice que Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Es una expresión que intenta graficar para nosotros el tamaño de su angustia, el tamaño de su agonía, el tamaño de su dolor. El horror de la cruz que se acercaba lo llevó al precipicio de la muerte. Casi lo mató en el Getsemaní antes de llegar al Calvario. El lugar solitario de la lucha de nuestro Salvador fue un lugar de terrible sufrimiento. De terrible sufrimiento. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué le causó tal angustia a Jesús? ¿Qué fue lo que llenó su alma de tanto temor? Era la proximidad de la muerte, sin duda. Pero también tenía que ser algo mucho más que la muerte física. Después de todo, otros hombres también habían sido crucificados, así como fue crucificado Jesús. Y muchos valientes mártires aparentemente han ofrendado su vida con menos agonía y con más valentía que Jesús. Y además, este Jesús que encontramos aquí no parece ser el Jesús valiente que vemos en otras partes del Evangelio. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que a Jesús le pasó aquella noche? ¿Qué lo hizo pasar por una noche tan oscura del alma? ¿Por qué tuvo tanto miedo? ¿Por qué tuvo esta agonía? Fue porque él estaba enfrentando el sufrimiento humillante e insoportable que solamente su muerte traería. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús, al morir en la cruz, él estaba sufriendo por los pecados de su pueblo. Ahora, ¿por qué el pecado tenía que traer tanto sufrimiento? Porque el pecado merece juicio. Tu pecado y mi pecado merece juicio. Merece la condenación. Tu pecado y mi pecado merece la condenación. Y cuando Jesús asumió nuestro pecado sobre sí mismo, quedó sujeto al castigo que merecía el pecado, que era ¿qué cosa? La ira y la maldición de Dios. Una muerte expuesta totalmente al aborrecimiento de Dios. Su agonía, escribió el puritano Richard Baxter, no fue por el miedo a la muerte, sino por el profundo sentido de la ira de Dios contra el pecado, que Él, como nuestro sacrificio, debía soportar en mayor dolor que la mera muerte. Eso le provocaba una angustia tremenda. Eso le provocaba una agonía sin igual. No solamente la muerte física que se aproximaba, sino el hecho de que él tenía que soportar la ira de Dios por todos los pecados de su pueblo. Y esto explica por qué Jesús usó
la imagen de la copa para describir su terrible experiencia. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Fíjense que la copa era una imagen familiar. De hecho, es una imagen familiar en el Antiguo Testamento. La copa generalmente significa ¿qué cosa? La porción que le toca a una persona en la vida. O sea, aquello que le corresponde en la vida. Y a veces esta imagen es buena, como en el Salmo 23, cuando dice, mi copa está rebosando. O sea, mi vida, Dios me ha traído cosas muy buenas. Pero generalmente la copa se refería de manera más precisa al juicio de Dios. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis tenemos el derramamiento de las copas del juicio de Dios y de la ira de Dios. Y esta es la copa que Jesús fue llamado a beber. La copa de la ira de Dios, la copa del juicio de Dios, la copa amarga de la ira de Dios contra el pecado. Entonces no fue solo la perspectiva inmediata de la muerte física lo que hizo sufrir al Salvador, sino saber qué tipo de muerte debía morir. Muerte, una muerte que propiciaría pecado o la ira, mejor dicho, de Dios. Dios descargó sobre Jesús todo su juicio y eso era lo que a él lo atormentaba. Cuando vemos a Jesús arrodillado en Getsemaní, realmente nosotros vemos cuánto le costaría a Jesús morir en la cruz del Calvario, sangrando y muriendo por culpa de tu pecado, por culpa de mi pecado. Cuando vemos la sangre en su frente sudorosa, esa sangre es casi tan preciosa como aquella que veremos cuando Él está en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en Getsemaní, una vez más insisto, vemos cuánto Jesús sufrió al elegir morir por nuestros pecados. Una decisión que Él tomó contra su voluntad. Porque Él no quería morir. Por eso Él pregunta, Padre, si quieres, Él ora, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Padre, si quieres que yo no muera de esta manera. Padre, si quieres, por favor, no la cruz. Jesús tomó esta decisión en contra de su voluntad. Ahora, nunca debemos imaginar que todo esto fue fácil para Jesús porque Él es Dios. La decisión que Jesús tomó de morir en nuestro lugar no fue más fácil para Jesús como lo sería para cualquier uno, cualquier hombre, cualquier persona. Fue como un hombre que Jesús sufrió solo en el jardín de Getsemaní. Como un hombre en total debilidad física, en total sufriendo una presión mental muy grande y con una angustia emocional que es común a ¿qué? A nuestra humanidad. Porque Dios no sufre así. Él fue tentado, fue atormentado, estaba en crisis. Y Él necesitaba ¿qué cosa? De la ayuda del Padre. Porque como hombre no podía solo. Como hombre no podía solo. Y de hecho Jesús sufrió esto y mucho más. Fíjense, Jesús nos dice la Escritura, fue tentado de todas las formas, pero jamás cedió a la tentación. Por lo tanto, la tentación jamás cedió de atacar a Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando nosotros somos tentados y cedemos, la tentación se acaba, porque ya cedimos, ya pecamos, ya hicimos
La tentación quería que hiciéramos. Ya hicimos lo que nuestra carne quería que hiciéramos. Ya hicimos lo que el mundo quería que hiciéramos. Ya hicimos lo que Satanás quería que hiciéramos. Entonces la tentación se acaba, porque ya lo hicimos. Pero Jesús jamás se dio a la tentación. Por lo tanto, la tentación siguió y siguió y siguió y siguió y siguió y siguió, sin cesar, toda su vida. Fue tan atormentado y estaba tan débil que él recibió misericordia. Nos dice el verso 23, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estaba en una agonía tan absoluta que necesitó consuelo angelical, que necesitó fortaleza angelical. ¿Quién de nosotros puede decir qué fue lo que Jesús experimentó aquella noche? Podemos entenderlo. Podemos decir, sí, Él sufrió por causa de que Él iba a propiciar nuestros pecados. Sí, Él sufrió por causa de que Él iba a sufrir el juicio de Dios. Sí, pero aún así, no podemos ponernos en las sandalias de Jesús y decir, sí, yo sé lo que Él sufrió. En uno de sus sermones sobre este pasaje, Charles Spurgeon, él dijo, dado que no sería posible para ningún creyente, por más experimentado que sea, saber por sí mismo todo lo que nuestro Señor sufrió, está claramente mucho más allá de la capacidad del predicador exponerlo para ti. Jesús mismo debe darte acceso a las maravillas de Getsemaní. En cuanto a mí, no puedo sino invitarte a entrar en el jardín. Es lo que está diciendo Spurgeon. Es imposible que un predicador te pueda poner allí para que tú contemples lo que Jesús sufrió por ti. Solamente puede invitarte a contemplar, invitarte a que veas lo que Él sufrió por ti, pero no te puede llevar allí mismo. Entender el Getsemaní significa comprender que Jesús me ama aún más de lo que puedo imaginar. No es solo que Él murió por mí, sino que Él murió una muerte horrible por mí. Una muerte condenable, una muerte olvidada por Dios, que nadie quería morir. Y murió esta muerte porque no había otra forma de salvar a los pecadores. Ningún camino más fácil hacia la redención. Ninguna otra alternativa a la cruz. Por lo tanto, Jesús se ofreció para hacer lo que el Padre quería, eligiendo hacer lo único que le causaría el mayor sufrimiento posible a Él. Y esta debe ser la lección principal. Cada vez que leemos este relato de lo que pasó con Jesús en el jardín en Getsemaní, Lucas no nos muestra este relato, no nos muestra la agonía de Jesús para despertar en nosotros lástima, para que digamos, oh, pobre Jesús, o simplemente para recordarnos la humanidad de nuestro Salvador. Sí, en realidad Él sufrió como un hombre, sino que Lucas lo pone aquí para ayudarnos a entender nuevamente el gran amor que Jesús tiene por nosotros, por sus hijos, por su pueblo. Fíjense, nosotros nunca tendremos que sufrir lo que sufrió nuestro Salvador, ya sea en el Getsemaní o en el Calvario. Por la misma razón de que todo lo que Él sufrió allí fue en nuestro lugar, en nuestro nombre.
insisto, la lección más grande de Getsemaní no es que Jesús sufre con nosotros, sino que Jesús sufrió por nosotros, sufrió en nuestro lugar, sufrió lo que tú y yo teníamos que sufrir por ser pecadores, pero Él lo sufrió para que tuviéramos vida eterna. Vemos entonces que el lugar más oscuro fue un lugar donde Jesús luchó solo, fue un lugar donde Jesús experimentó un terrible sufrimiento, pero también fue un lugar donde Jesús oró en total sumisión. ¿Qué más podemos aprender al escuchar a nuestro Salvador orar en el huerto? Fíjense que siguiendo su ejemplo, también podemos aprender qué debemos hacer en cualquier situación oscura y desesperada. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer es orar. Orar. Y esto es lo que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran. Oren. Oren. Esa misma noche sufrirían ellos la más severa de todas las pruebas. Entonces Jesús les dice, oren que no entren en tentación. Esta última palabra también se puede traducir como prueba. Y le dijo lo mismo cuando Él volvió. Verso 46. ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Fíjese, incluso cuando la vida de oración de estos hombres era un completo fracaso, como estoy seguro que es tu vida de oración y mi vida de oración, Jesús aún así les dijo, oren, oren, no dejen de orar, oren. Esto es lo que todos los hombres y mujeres de fe siempre han hecho cuando no sabían qué hacer. Cuando el Señor permitió que Satanás tomara todo lo que Job tenía, ¿qué hizo Job? Bendijo al Señor en una oración. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No sabía qué hacer. ¿Pero qué hizo? Oró al Señor. Cuando Ana estaba desesperada porque no tenía hijos, ¿qué fue lo que hizo? Oró al Señor. Cuando Asaf, el famoso escritor de Salmos, tuvo que enfrentar el día de la angustia, como él dice en el Salmo 50, ¿qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Cuando Ezequías fue atacado por sus enemigos y recibió un ultimátum, ¿qué hizo? Él tomó ese ultimátum, fue al templo y oró al Señor. De manera similar, cuando Josafat sufrió la amenaza militar que venía, ¿qué hizo? Oró al Señor. Entonces, no hay una situación que pueda aparecer en nuestra vida que sea demasiado desesperada para que no oremos. Podemos tomar el mismo ejemplo o el mismo principio y aplicarlo a la noche oscura del alma. ¿Alguien tiene vergüenza o miedo? ¿Alguien está confundido? ¿Alguien tiene pena y dolor? ¿Alguien está desanimado y desesperado? ¿Alguien está luchando solitariamente? Deja que esa persona ore. Cuando no sabemos qué hacer, lo que tenemos que hacer es orar. Cuando no hay otro lugar a donde ir, tienes que ir a Dios en oración. Fíjense, esto no es solo lo que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran, sino que es también lo que Jesús mismo hizo. Jesús no se durmió igual que ellos. Jesús no se dio a la debilidad física y emocional de su cuerpo y se quedó dormido. Al contrario, incluso en el extremo de mayor angustia en la que él estaba atravesando, él persistió en la oración. De hecho, mientras más sufría, más oraba. Y angustiado, dice el verso 44,
oraba con mayor intensidad. Esta redacción del verso 44 es muy importante, porque en lugar de renunciar a la oración cuando estamos luchando solos, Jesús nunca renunció a la oración. Él oró más intensamente, Él oró más fervientemente. Por lo tanto, mientras más difíciles se ponen las cosas, ¿qué es lo normal que hacemos nosotros? Dejamos de orar, porque está difícil la cosa. Pero Jesús nos está diciendo, mientras más difícil se ponen las cosas, ora más intensamente, ora más fervientemente, no ceses de orar. Cuando te sientes temeroso acerca del futuro. Oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a ser de nosotros? Cuando estás desanimado por tu trabajo. Estoy mal en mi trabajo, no me está yendo bien, las cosas están difíciles. Cuando estás preocupado por tus finanzas, llego a fin de mes y solamente me queda uno. Cuando estás abatido por el dolor, cuando estás ansioso por tu familia, cuando estás derrotado por el diablo. Ese es el momento en que más deberías orar. Cuando oremos, debemos orar como Jesús oró, pidiéndole a nuestro Padre que se haga su voluntad. Fíjense, Jesús comienza su oración ¿con qué? Padre. Así comienza su oración, Padre, con el nombre del Padre. Es la primera palabra que salió de su boca. Y es un término de cariño, es un término que implica relación, pero a la vez implica afecto reverente. Jesús no estaba hablando con un compadre, estaba hablando con el Padre. El Hijo está hablando con el Padre. Y esta es la forma como Jesús nos enseñó a comenzar todas nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos. Y mientras Jesús oraba al Padre, Él resolvió hacer ¿qué cosa? Crucificar su voluntad en favor del placer del Padre. Padre, si es posible, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense que esta fue una oración de sumisión voluntaria. Jesús le está diciendo al Padre, hágase tu voluntad. En cierto sentido, nosotros sabemos que Jesús estuvo haciendo eso toda su vida, todo su ministerio. De esto se trató todo su ministerio. Él dijo en reiteradas ocasiones, yo no he venido a hacer mi voluntad sino la del Padre que me envió. Las palabras que pronunció Jesús, los milagros que realizó Jesús, todos se sometieron ¿a qué? A la voluntad del Padre. Pero ahora, cuando estaba llegando la hora final, estaba llegando el momento de la prueba final, este fue el drama final. Jesús entrega voluntariamente su voluntad a la voluntad del Padre. Fíjese que sin importar el costo, sin importar cuánto Jesús quería que las cosas fueran diferentes, Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y alabado sea el Señor, porque así fue. Por el bien de nuestra salvación, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Para que todo aquel que cree en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, tenga vida eterna. Incluso en el sufrimiento, Jesús estaba completamente comprometido a hacer la obra de nuestra salvación. Por eso oró que se hiciera la voluntad del Padre. A través de la cruz, a través de la tumba, se hiciera la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para gloria del Señor Jesucristo y para gozo eterno de ¿quiénes? De todos los santos, de todos los hijos de Dios. Y ahora Jesús nos da de su Espíritu
y nos da el poder para seguir su ejemplo al entregarnos voluntariamente a Dios. Queridos, no está mal decirle a Dios lo que deseamos, las cosas que queremos. Pero incluso aquellas cosas buenas que nosotros queremos siempre deben entregarse a la sabiduría superior de Dios. Hágase tu voluntad. Es una de las principales peticiones que Jesús también nos enseñó que debían contener nuestras oraciones. Así que nuestro Señor nos llama a orar en todas las situaciones difíciles de nuestra vida. Y orar de esta manera: hágase tu voluntad. Y es por eso que nosotros podemos orar en nuestras pérdidas. Es por eso que nosotros podemos orar en nuestras penas. Es por eso que nosotros podemos orar en el ministerio, en todos los sufrimientos que tiene el ministerio. Es por eso que podemos orar cuando nuestra situación en la vida está difícil. Es por eso que nosotros podemos orar cuando el futuro se ve oscuro. Porque decimos: hágase tu voluntad y no la mía. No hay nadie en este mundo que haya sufrido de la forma como Jesús sufrió. Por lo tanto, Él sabe lo que es el sufrimiento extremo. En tus horas más oscuras, en tus horas de mayor abatimiento, acude a Jesús, ve a Jesús, sabiendo que Él sabe lo que estás pasando. Él sabe, realmente sabe. Jesús luchó solo en su sufrimiento para que tú nunca estés solo en medio del sufrimiento. Y aunque parezca que Dios te ha abandonado, no creas esa mentira. Él está allí, Él está a tu lado, fortaleciéndote para que atravieses ese valle oscuro. Él está allí, no se ha ido a ninguna parte. Por lo tanto, en tu lugar de sufrimiento y lucha solitaria, aprende a orar en total sumisión al Padre. La voluntad del Padre puede ser muchas veces dolorosa para nosotros. La voluntad de Dios muchas veces puede ser incomprensible para nosotros. Pero la Biblia dice que ella es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros crucificamos nuestra voluntad, cuando dejamos de una vez por todas de querer hacer lo que nosotros queremos hacer, cuando logramos hacer eso con la gracia de Dios y nos entregamos totalmente a nuestro Salvador, vamos a hallar una paz que sobrepasa todo entendimiento. En tu lugar más oscuro, en tu sufrimiento más terrible, no dejes de orar. Padre, hágase tu voluntad. Pero recuerda siempre que Jesús fue a un lugar mucho más oscuro del que tú estás, mucho más terrible, y fue allí para que tú tengas vida, vida eterna. Oremos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Porque tú solamente la mereces. Gracias, Padre, porque nuestro Salvador soportó una horrible muerte, un sufrimiento extremo, para que nosotros, que somos tan sordos, tan ciegos, tan duros de corazón,
cuánto nos amas. Hablamos tanto de tu amor, Señor, y cuán fácil lo olvidamos. Cuando nos encontramos sumergidos en nuestro pecado, cuando pensamos solo en nuestro pequeño metro cuadrado egoísta, cuando nos creemos dueños de la verdad. Pero tu amor está ahí tan claramente manifestado en Cristo Jesús. Y Cristo dice, ven, descansa en mí, confía en mí. Padre Celestial, oramos para que ninguno de los presentes hoy pueda salir de aquí sin entregar su vida completamente a ti. Que podamos dejar proyectos aparte, sufrimientos aparte, preocupaciones aparte, orgullo aparte, y que podamos rendirnos delante de ti verdaderamente. Y podamos decirte, gracias por tan gran salvación. A ti me entrego, que tu voluntad se haga en mi vida. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.